Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a su canal Python 101. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos nuevamente al canal. Mi nombre es Efraín Juárez y en esta ocasión te traigo este primer video en el que vamos a tratar sobre la programación orientada a objetos en Python. Y el primer tema a tratar hoy es lo referente a clases y objetos. En este video introductorio vamos a ver qué es la programación orientada a objetos, qué es una clase, qué es un objeto y qué es un constructor. Son los temas básicos, muy simples. Te comento, mira, que la programación orientada a objetos es un paradigma que nos permite crear nuestros programas como si estos fueran objetos de la vida real. Imagínate algo así como los Legos. En los Legos cada pieza es un objeto y nosotros podemos a partir de estas piezas unir piezas y crear objetos más complicados. Y posteriormente podemos unir estos objetos más complicados y crear así cosas cada vez más sofisticadas. Es algo como en la vida real. Realmente, en la vida real todos son objetos. Y si tú te imaginas, por ejemplo, un automóvil, un automóvil es un objeto, pero a su vez está compuesto por otros objetos, como las llantas, como el toldo, como el motor. Y el motor en sí es un objeto nada más, y está compuesto por otros objetos. Así puedes imaginarte que este paradigma de la programación orientada a objetos, lo que pretende es que la programación, el acto de desarrollar tus programas, se parezca más a la vida real, en donde interactuamos con objetos, en donde los objetos nos permiten crear objetos más complejos, en donde los objetos tienen características y tienen acciones. Por ejemplo, un auto puede avanzar, puede detenerse, puede acelerar, y cualquier objeto de la vida real tiene acciones, cosas que puede hacer, y tiene características. Por ejemplo, un auto puede tener 4 ruedas, o puede ser un auto de 6 o de 8 ruedas, puede ser un auto de carga, puede ser una camioneta, un automóvil. En sí puede tener características como el color, el número de puertas, por ejemplo, el tipo de combustible, etc. Esa es la idea que está detrás de la programación orientada a objetos. Y para comenzar vamos a ver qué son las clases y qué son los objetos. Imagínate que tenemos una plantilla como la que vemos aquí. Imagínate una plantilla que nos permite hacer dibujos como se supone que se están haciendo aquí. Pero imagínate que esa plantilla que tenemos es una estrella. Es esto, imagínatela como si fuera una estrella de metal, como si fuera una moneda, por ejemplo. Y luego esa estrella tú la utilizas en una hoja. Imagina que esto que tenemos acá es una hoja. Y entonces tú pones la estrella por aquí, marcas sus límites, sus orillas con un lápiz y luego la recortas. Y aquí marcas otra y la recortas, y aquí marcas otra y la recortamos, y acá recortamos otra. Y estas son las estrellas que recortamos. Pero esta la pintamos de verde, esta la pintamos de naranja y esta la pintamos de amarillo. Esto que tenemos acá, este molde, es la clase. La clase es como un molde que te va a permitir crear objetos. Y todos los objetos que tú crees a partir de una clase mantienen la estructura de esa clase, pero tienen características que les dan identidad. Es decir, esta estrella es verde. Aquí esta otra tiene una identidad distinta porque es amarilla y esta es naranja. Entonces, la clase es como un molde que te va a permitir crear objetos. Y los objetos que tú creas a partir de una clase, todos, si son de la misma clase, comparten la misma estructura. Son similares, aunque pueden tener identidad. Pues la clase, esta plantilla que te decía, describe a un conjunto de objetos con los mismos atributos y métodos y relaciones. Los atributos prácticamente son las variables y los métodos son las funciones, y las relaciones es la forma en que interactúan unos objetos con otros. Entonces, una clase tiene atributos, o sea, tiene variables y funciones. Después hablaremos sobre las relaciones, pero de momento imagínate que una clase nada más es una estructura de un programa
que comienza con la palabra class, como en este caso tenemos una clase, class, y tiene un nombre. Esta clase se llama fracción. Y aquí tenemos dos puntos y aquí comienza la clase. Y dentro de esta clase que va desde aquí hasta acá, todo esto está dentro de la clase, solo podemos contener dos cosas, variables y funciones. Estas variables que tenemos acá, que es num y den, lo que tienen es el estado del objeto o las características del objeto. En este caso, una fracción tiene un numerador y un denominador. Luego, esto que tenemos acá, ya lo sabrás, son funciones. Tenemos una función llamada imprime, tenemos una función llamada multiplica y tenemos una función aquí que se llama init y de la cual te voy a hablar posteriormente. Entonces, esto es una clase. ¿Para qué me va a servir una clase? Recordarás acá arriba. La clase es como el molde, me permite crear objetos. Bueno, si tenemos esta clase, fracción, yo voy a poder crear objetos que representen fracciones. Y cuando quieras crear tus clases, seguramente te preguntarás, bueno, ¿y cómo voy a determinar qué variables y qué métodos voy a meter dentro de mi clase? Es decir, aquí decimos, bueno, tengo una clase que se llama fracción y hemos puesto dentro de ella un método imprime, un método multiplica y un método init y dos variables, num y den. Pero cuando tú creas tus propias clases, ¿cómo vas a crearlas? Bueno, pues hay un proceso que se llama abstracción, en donde tú vas a ver una realidad y de esa realidad vas a tratar de enfocarte en lo esencial. Es decir, si nosotros queremos representar una fracción, el objeto es una fracción. Debemos enfocarnos en lo esencial, en una versión simplificada de esa realidad, de esa fracción. La programación orientada a objetos lo que intenta es abstraer lo más importante de un objeto. Tú ves un objeto y de ese objeto vas a ver las características más importantes y esas van a ser tus atributos. Y vas a ver los comportamientos más importantes y esos van a ser tus métodos o tus funciones. Y vas a ver también los comportamientos comunes que va a haber entre objetos relacionados. Esta imagen que tenemos de este lado pues nos da la idea en una caricatura de este proceso de abstracción. Aquí tenemos un gato, el gato es el objeto. Y el gato no representa lo mismo para una veterinaria. Por ejemplo, de este lado tenemos a una veterinaria. Y para la veterinaria, bueno, el gato, para ella, puede significar un objeto desde el punto de vista de la anatomía de este objeto, de su esqueleto, de sus órganos internos, por ejemplo. Pero la abuelita que tenemos de este lado, pues está viendo al mismo objeto, al gato, pero para ella el gato es como una bola de pelos, ¿no? Es su mascota. Lo que le importa es que le dé calor, que le dé cariño. Eso es lo que le importa para ella. Entonces nosotros cuando vemos un objeto también tenemos que fijarnos en las características principales para poder programarlo, pero dependiendo del sistema, del programa en el cual nosotros vamos a emplear ese objeto. Por eso, si nosotros queremos crear una clase, como en este caso fracción, bueno, hubiésemos podido imaginar una fracción como nos las enseñaban en la primaria, con un círculo y aquí indicando, por ejemplo, la mitad, eso es un medio. Pero lo que queremos es representar una fracción que quizá nos permita hacer sumas, multiplicaciones de fracciones. Entonces lo que queremos es métodos para hacer operaciones o cálculos con esa fracción. De ahí la abstracción de los métodos más importantes de esta clase, enfocándonos al sistema en el cual lo vamos a utilizar. Y si ya tenemos esta clase fracción que te la dejo por aquí arriba, en pequeño, ahora, ¿cómo creamos esto? Los objetos. Para crear un objeto nosotros indicamos el nombre de una variable, luego igual, luego el nombre de la clase. La clase es fracción, está por acá arriba, ¿recuerdas? Y luego indicamos los parámetros que se reciban en el método init. Te voy a indicar posteriormente por qué aquí este método init recibe 3 parámetros y nosotros le pasamos 2 nada más. Pues resulta que todo método recibe como primer parámetro self.
Te voy a explicar más adelante qué es self. Y cuando nosotros llamamos ese método, no pasamos este valor self, pasamos los posteriores, como en este caso 4 vendría siendo acá el numerador y 5 vendría siendo el denominador. Entonces los objetos son instancias, o sea, creaciones a partir de una clase. Se crean a partir de una clase. Tienen una estructura idéntica, es decir, yo aquí tengo dos objetos A y B. A y B tienen una estructura idéntica. A tiene su numerador, que es 4, y su denominador, que es 5, porque está definido desde la clase, que tiene un numerador y un denominador. B también tiene su propio numerador y su propio denominador. 2 es el numerador de B y 3 es el denominador de B. Por tanto, tienen una estructura idéntica, o sea, se parecen A y B, porque ambos tienen numerador y denominador, pero hay algo importante, tienen identidad propia. Es decir, no es lo mismo 4/5, que es el objeto A, que 2/3, que es el objeto B. Tienen identidad propia. Y aquí tenemos una llamada al método imprime. Para llamar a los métodos de una clase o de un objeto, lo hacemos a partir del operador .a y podemos acceder a los miembros, ya sean variables o métodos. Como aquí el método multiplica, pero posteriormente te lo explico más claramente. Luego, este método init. ¿Qué es init? Init es un método muy importante. Es el método más importante. Init es un constructor. ¿Y qué es un constructor? Un constructor es una función en Python de nombre init. Esta función, constructor, comienza con dos guiones bajos. Init, dos guiones bajos. Y esta función se ejecuta cada vez que se crea un objeto de la clase. Es decir, cuando nosotros queramos crear un objeto de la clase, se va a ejecutar siempre el método init. Al igual que todos los métodos de la clase, reciben como primer parámetro a self, que tenemos aquí. ¿Y qué es self? Self es como decir yo mismo. Es una referencia al objeto actual, al objeto mismo que ejecuta el método. Lo vamos a entender más adelante. Si te queda un poquito de dudas, no te compliques tanto, esto se va a ir aclarando. Pero cuando nosotros llamamos a este método, no pasamos self, nada más pasamos los parámetros que siguen posterior a self, como en este caso num y den, dos parámetros. Pero bueno, vamos a ver esto en el código ya. Vamos a crear aquí una clase, nuestra clase fracción. Entonces siempre hay que comenzar con class y luego el nombre de la clase. El nombre nosotros lo inventamos, es un identificador y hay que seguir las reglas de los identificadores. Entonces toda clase tiene variables y también tiene métodos o funciones. Si nosotros queremos crear una fracción, una clase que represente una fracción, podremos ver varias fracciones. Por ejemplo, aquí tenemos la fracción 2/3, aquí tenemos un medio, 2/3, 3/4, 7/4. Y vemos que toda fracción tiene algo en particular. Tiene un numerador y un denominador. Entonces podemos partir de ello. Seguramente que nuestra clase fracción deberá tener un numerador. Y podemos darle cualquier valor, el que sea. Entonces podemos, numerador es igual a tanto, denominador es igual a otra cosa. Por ejemplo, numerador 2, denominador 3. 2/3. Entonces nuestra clase fracción tiene dos variables, el numerador y el denominador. Y de hecho, tan solo con esto ya tendríamos nosotros una clase que tiene dos variables, numerador y denominador. Pero vamos a crear un método, el método init. El método init, te comentaba, este método me va a permitir crear un objeto. Se ejecuta este método cuando creamos un objeto. Entonces ponemos dev --init y después de aquí de init también los dos puntos, y aquí tenemos este método init. Este método init
Bueno, nosotros podemos hacer dentro de este método lo que queramos. Por ejemplo, podemos imprimir aquí constructor. Solo para que nos demos cuenta de que cuando nosotros corremos el constructor, pues pasa por aquí e imprime esto. Pero todo método, cualquier función que está dentro de una clase y que es una función de clase, porque hay de otro tipo de funciones, deben recibir al menos un parámetro, self. O sea, aun cuando nosotros digamos que este método no recibe nada, le tenemos que pasar self. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues acá en el main nosotros podemos crear a. A va a ser un objeto de la clase fracción. Aquí tenemos a. Y si nosotros nada más corremos este programa, vamos a ver qué hace. Pues este programa lo único que hizo fue ejecutar e imprimir constructor. ¿Por qué imprime constructor? ¿En qué momento nosotros le indicamos que imprimiera constructor? Bueno, en este momento nosotros creamos un objeto, el objeto A, de la clase fracción. No le pasamos ningún parámetro aquí. Es como si tuviésemos una llamada a una función, aunque si buscas una función que se llame fracción, no hay ninguna. Lo que ejecuta en este momento aquí es el constructor. No le pasamos ningún parámetro porque init no recibe ningún parámetro. Aunque ahí está indicado que self siempre va por default. Y self significa el objeto actual. Y nosotros aquí indicamos que imprimiera constructor. Únicamente indicamos eso. ¿Qué pasaría si nosotros, bueno, no queremos imprimir constructor, queremos que imprima el numerador, que es esta variable, y el denominador, que es esta otra? Bueno, para acceder a estas variables, que son variables de clase, se hace con la palabra self, que es como yo mismo, o sea, mí mismo, mi objeto, punto num. Y verás, ya te aparece aquí num. Entonces, de esta manera, nosotros imprimiríamos el numerador. Si quisiéramos imprimir el denominador, aquí imprimiríamos self.denominador. Bueno, nosotros nada más creamos un objeto aquí, pero en este momento en que lo creamos, se ejecuta este método y va a imprimir el numerador, que en este caso es 2, y el denominador, que en este caso es 3. Vamos a correrlo. Aquí está, 2 y 3. Tenemos esa impresión, que es lo que nosotros indicamos. Bueno, normalmente para imprimir nosotros utilizaríamos otro método. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos poner un método para imprimir la fracción, pudiésemos indicar una función llamada imprime que no reciba nada, aunque ya sabemos que al menos debe recibir 0. Y nosotros queremos que imprima el numerador y el denominador, pero queremos que lo imprima, bueno, el numerador y luego que indique un slash y luego el denominador. Ahí está. Queremos que imprima el numerador y luego slash y luego el denominador. Ok, si nosotros quisiéramos que se ejecute el método imprime posteriormente, nosotros a partir del objeto A podemos llamar con a los métodos. Y aquí vas a darte cuenta que hay otros métodos que nosotros no hemos desarrollado, pero ya se encuentra el método imprime que nosotros indicamos que existe. Así que nosotros podemos llamarlo. Y ya sabíamos aquí que este es el constructor. Aquí se llama el constructor, aquí se crea el objeto y entonces se llama el constructor, que es este que tenemos acá arriba. Y ya sabemos que acá imprime lo que hace es llamar a este método que va a imprimir nuestra fracción. Y aquí tenemos el constructor imprime 2 y luego 3. Y nuestra función imprime va a hacer esta impresión que es 2/3. Pero el objetivo del constructor no es hacer esto que nosotros estamos indicando aquí, así es que lo vamos a quitar. El objetivo del constructor es realmente asignar valores de inicio a las variables de clase.
las variables que están declaradas dentro de una clase fuera de cualquier método son variables de clase. Entonces nosotros en el constructor lo que hacemos es inicializar al objeto, es decir, asignarle valores a estas variables. Por tanto, nosotros podríamos indicar que mi constructor recibe dos valores. Puede recibir n para el numerador y d para el denominador. Y entonces nosotros podríamos indicar que nuestro numerador va a ser igual a n y que nuestro denominador va a ser igual a d. Pues ahora tenemos aquí este constructor que recibe dos parámetros. Y si nosotros lo llamáramos aquí, como lo estamos haciendo, esto marcaría un error. Marcaría un error porque ahora nuestro constructor recibe dos parámetros y nosotros tendríamos que pasarle dos parámetros. Es decir, si nosotros creamos aquí este objeto A de la clase fracción, recordemos que en este momento se llama al constructor y el constructor recibe dos parámetros. Self no cuenta. A partir de aquí, dos valores, n y d. Si nosotros lo corremos aquí, esto nos va a marcar un error. Y nos está indicando que el error es que el método init pues requiere dos argumentos posicionales, n y d. No nos pide self. Nos pide n y d. Self no lo pide. Ok. Entonces nosotros si quisiéramos crear una fracción, por ejemplo, de valor, no sé, 5, 7, que sería como 5 séptimos. Este 5 que estamos pasando aquí, lo recibimos en la variable n. Y lo pasamos a nuestro numerador. Este 7 que estamos pasando aquí, lo recibimos en la variable d. Y lo asignamos a nuestro denominador. Para que nos demos cuenta de que se ejecuta nuestro constructor, vamos a poner una impresión aquí. Este es el constructor. Entonces, este es el constructor y aquí estamos llamando a la función imprime. Por tanto, nosotros tenemos aquí, creamos el objeto A con 5 y 7. En este momento se ejecuta nuestro constructor que asigna el valor 5 a num y 7 a den, y luego nosotros imprimimos y debería imprimir 5 séptimos. Aquí tenemos. Sabemos que se ejecutó el constructor porque nos imprime esto. Esto es el constructor. Y este 5 séptimos es lo que se imprime con nuestro método imprime. Ok. Pero bueno, no es necesario imprimir aquí, este es el constructor, porque el objetivo realmente del constructor es inicializar las variables de mi objeto. Y déjame te cuento algo. Normalmente no utilizamos una variable distinta, es decir, n es una variable local. Recordarás que ya hablamos de variables locales y globales, entonces n, la variable n y la variable d son variables locales, solo existen dentro de esta función. Fuera de ella no. Por otro lado, nuestra variable num y den son variables de clase, es decir, existen en toda la clase, en todos los métodos. Es decir, en este método accedemos a num y accedemos a den. Pero en este método también accedemos a num y accedemos a den. Como son variables de clase, se accede a ellas a partir de self punto y el nombre de mi variable. Por tanto, si aquí tenemos una variable local, como n, se puede llamar num, de hecho, y no habría una confusión, porque si nosotros escribimos num nada más, sin self, me refiero a la variable local. Self.num me refiero a la variable de clase. Por tanto, acá en vez de d, podemos poner correctamente den, y acá ponerle también den. De esta manera, este es mi constructor que recibe dos valores, num y den, los asigna y después tenemos otro método, imprime, que los va a imprimir. Vamos a ejecutarlo y aquí tenemos 5 séptimos, que es lo que estamos imprimiendo. Y como nosotros podemos acceder a nuestras variables de clase a partir de self, realmente no hay necesidad de declarar o agregar ahí estas variables num y den.
simple y sencillamente podemos eliminarlas. Y esas variables, aunque no están aquí declaradas, existen. Existen porque nosotros aquí en el constructor las estamos creando. Con self.num estamos indicando que este num es una variable de clase. Y por tanto, cuando estemos en el método imprime, existe self.num y también la otra variable self.den. Aunque hemos quitado las variables de aquí arriba, realmente esas variables siguen existiendo. Y para muestra vamos a imprimirlo. Ahí está, 5 séptimos. Nuevamente funciona exactamente igual. Aunque hemos quitado estas dos variables, existen las variables de clase num y den por el simple hecho de que accedemos a ellas a través de self. Pero decíamos también que nosotros podemos crear a partir de una clase varios objetos, es decir, no tan solo uno, podemos crear 2, 3, los que queramos. En este caso vamos a crear un objeto B. Y este objeto B lo vamos a crear con los valores de 3 octavos. Por ejemplo, tenemos 5 séptimos, mi objeto A, y 3 octavos, mi objeto B. Incluso nosotros podríamos, no sé, modificar nuestro método imprime. Podríamos indicar que queremos que se imprima una llave, por ejemplo, y que se imprima también otra llave al final. Entonces tenemos aquí dos objetos, mi objeto A y mi objeto B, 5 séptimos y 3 octavos, y los dos los estamos imprimiendo. Vamos a correr esto. Tenemos aquí mi objeto A 5 séptimos, mi objeto B 3 octavos. Ahí está perfectamente. Ahora que hemos llegado a este punto, podemos empezar a pensar qué métodos necesitaríamos para nuestra clase fracción. Y entonces, pues quizá podamos recurrir a las matemáticas para ver las operaciones que se realizan con fracciones. Aquí tenemos las operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división. Por ejemplo, para sumar dos fracciones, tenemos aquí una fracción 4 quintos más 2 tercios. Multiplicamos los denominadores, 5 por 3, 15. Y luego multiplicamos de forma cruzada. Por ejemplo, 4 por 3 nos va a dar 12. Más 5 por 2 nos va a dar 10. Y nosotros sumamos 12 más 10, tenemos 22 y abajo tenemos 15. Esta es la suma. Bien, hay una operación mucho más sencilla que es la multiplicación y que es directa. Por ejemplo, si nosotros queremos multiplicar 3 medios por 7 cuartos, únicamente multiplicamos 3 por 7, que es numerador de una fracción por numerador de la otra. 3 por 7 nos da 21. 2 por 4 nos va a dar 8. Es importante aquí observar lo siguiente. Tenemos tres objetos. Por ejemplo, si nosotros queremos multiplicar, necesitamos tener dos fracciones, la fracción A y la fracción B. Y aquí es donde tenemos que empezar a pensar en objetos. Porque si nosotros no pensamos en objetos, pensaríamos como variables independientes. Una variable numerador, que es este 3, y otra variable 2. Pero no, es un objeto A. A es una fracción que tiene 3 medios. B es otra fracción que tiene 7 cuartos. Y lo único que tenemos que hacer es multiplicar el numerador de A por el numerador de B. Y así tenemos este 21. Y el denominador de A por el denominador de B. Y así obtenemos este 8. Pero esto que tenemos aquí como resultado, que es R, es otra fracción. Entonces, si nosotros multiplicamos, por ejemplo, dos fracciones, nos va a dar otra fracción. Y aquí tenemos que empezar a pensar en objetos, porque si no pensamos como objetos, pues entonces tendríamos pues realmente mucha confusión al respecto. Si nosotros entonces quisiéramos multiplicar nuestra fracción A, que como en el ejemplo queremos que sea 3 medios, aquí podríamos 3 medios, y nuestra fracción A la queremos multiplicar por otra fracción que es la fracción B. B tiene 7 cuartos y nosotros vamos a multiplicar A por B y por tanto vamos a tener otra variable que es R, que es el resultado. Tendríamos que tener un método para multiplicar. Y este método que vamos a definir aquí, ya saben que como cualquier método, lo primero que recibe es self.
y luego va a recibir los parámetros que nosotros indiquemos. En este caso, para que entendamos mejor, vamos a recibir un parámetro b. Y lo único que vamos a hacer aquí es que vamos a obtener un numerador que lo vamos a poner en n. N va a ser igual a el numerador del objeto actual, que sería self. Acuérdate que self tiene un numerador. Self es el objeto actual, entonces tiene su numerador. Y tendríamos que multiplicarlo por el numerador de b. Nosotros entonces tendríamos que pasar a b como otra fracción. B tendría que ser una fracción. B punto numerador, o sea, el numerador de self, del objeto actual, por el numerador de b. Así tendríamos nosotros el numerador. Para el denominador tendríamos self punto denominador por b punto denominador. Y entonces nosotros tendríamos aquí a d y a n, al numerador y al denominador. Pero hay que crear un objeto. Por tanto, tendríamos que crear un objeto de respuesta. Por ejemplo, r, que va a ser igual a una fracción. Y entonces aquí estamos creando un objeto dentro de la clase. Esto pudiera parecer algo recursivo, pero no lo es. Simple y sencillamente estamos creando un objeto de la clase fracción y le vamos a pasar n y le vamos a pasar d. Entonces r es una fracción también. Y eso es lo que vamos a regresar. Vamos a regresar r. Ahora, nosotros acá podemos llamar ahora a partir del objeto a punto, a puede llamar al método multiplicar y le pasamos como parámetro b. Recordarás que todo método recibe como primer parámetro self. En este caso, multiplicar, estamos llamando a este método. Self es el primer parámetro, no se le pasa nada. El segundo parámetro es b, que esperamos que sea una fracción. Y efectivamente aquí le estamos pasando a b, que es una fracción. Es esta fracción, 7/4. Entonces, ¿dónde quedaron los 3 medios? Bueno, a es la fracción que tiene los 3 medios. Entonces, cuando a ejecute el método multiplicar, cuando aquí nosotros nos referimos a self, realmente self es a, porque a es quien ejecutó el método multiplicar. ¿Quién es self? Es el objeto actual, el que ejecuta el método. Aquí, ¿quién está ejecutando el método? A. Por tanto, cuando se ejecute este método, self sería como si fuese a. Entonces va a multiplicar. Aquí, imagínate que estuviese diciendo el numerador de a, porque self se refiere al objeto que ejecutó este método, y aquí lo ejecutó a. Entonces el numerador de a por el numerador de b, y tenemos a n. El denominador de a por el denominador de b, y tenemos a d. Y luego creamos una fracción y la regresamos. Por tanto, este método regresa algo y hay que recibirlo en algo, en r. R sería igual a a punto multiplicar b. Y si nosotros a r lo imprimimos, bueno, lo que va a imprimir es el resultado de esa multiplicación, que como ya lo vimos, en nuestro ejemplo, r es igual a 21/8. Por tanto, nosotros esperamos que nos dé este mismo resultado. Vamos a correr nuestro programa. Y aquí tenemos al último 21/8, que es el resultado r de multiplicar a por b. Espero que te haya quedado un poco claro esto sobre lo que es una clase, sobre los métodos, sobre los atributos, sobre el constructor. Y si es así, te pido que completes esta clase. Trata de hacer los demás métodos, el método dividir, sumar y restar. Y puedes hacer un menú para crear las fracciones a y b, dando valores de ese teclado, y luego pidiendo que se realice alguna operación, como si quieres hacer una suma o una resta o una multiplicación o una división. Para que te quede un poco más claro, vamos a hacer otra clase. Vamos a crear una clase llamada lámpara. Ok.
Mi clase lámpara entonces vamos a utilizar una lista para los estados. Estados va a ser igual a una lista donde vamos a tener dos estados, encendido o apagado. Pero vamos a imprimirlos directamente. Lo que va a hacer aquí es que aquí viene un estado, que es para imprimir la lámpara encendida. Aquí está la coma que separa el segundo estado. Y aquí viene otra cadena de texto que lo que hace es me va a permitir imprimir la lámpara apagada. Bien, estados es una lista, pero no cambia, no la usaré para cambiar su valor. Vamos ahora a construir un constructor. Este va a ser nuestro constructor, que como ya habíamos comentado, recibe primero self. Y vamos a tener una variable que se va a llamar está encendida. Así se va a llamar esta variable. Está encendida es una variable local, es un parámetro que recibe, un booleano, verdadero o falso, está encendida, sí o no. Entonces vamos a tener nuestra variable está encendida y le vamos a pasar el valor de esta variable está encendida, que es la variable local que recibe está encendida, se la pasamos a nuestra variable de clase está encendida. Ahora vamos a crear un método muestra lámpara. Todo método recibe self, no olvidemos, y lo único que va a indicar es imprimir la lámpara, sería como el print. Entonces vamos a preguntar si nuestra lámpara punto está encendida. Si está encendida, podemos indicar así si es igual a true. Si está encendida, por ejemplo, si esto es igual a verdadero, significa que la lámpara está encendida. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a imprimir sería mi variable estados, es esta que tenemos aquí, y el primer estado, en la posición 0, pinta esta lámpara encendida. En el estado 1 está apagada. Entonces, si la lámpara está encendida, vamos a imprimir lo que viene en nuestra variable estados en la posición 0. Ahí está. Y por otro lado, si no es así, si no está encendida, entonces vamos a imprimir el estado 1, que sería cuando la lámpara está apagada. Y ahora vamos a crear dos métodos más, que es encender la lámpara. ¿Cómo vamos a encender la lámpara? Pues únicamente self punto está encendida, le vamos a colocar true. Encendemos la lámpara y luego llamamos al método que sería muestra lámpara para que muestre nuestra lámpara encendida. Y así como hicimos este método encender, pues vamos a hacer el método apagar o apagar lámpara, queramos llamarle, que le va a poner como estado false y acá es true. Ok, entonces lo que va a hacer nuestro método apagar es que le va a poner el estado está encendida falso y va a llamar a muestra lámpara, y muestra lámpara, como va a ver que el estado es falso, pues va a imprimir la lámpara apagada. Entonces aquí tenemos una clase que tiene 1, 2, 3, 4 métodos, y este método es el constructor. Tenemos el método muestra lámpara, el método encender y el método apagar. A partir de aquí nosotros podríamos crear nuestra lámpara, un objeto de la clase lámpara. Aquí tenemos nuestra clase lámpara y únicamente le pasamos, podríamos indicarlo, a es igual a lámpara, y podemos pasarle true si queremos que la lámpara esté encendida, y luego llamar al método, por ejemplo, muestra lámpara. Y antes de continuar tenemos que corregir algunos detalles. Aquí, por ejemplo, esta variable estados, es una variable que está dentro de mi clase, por lo tanto hay que acceder a ella a través de self. Entonces hay que indicar aquí self.estados. Lo mismo acá. Y para acceder al método muestra lámpara, también
Cuando se accede a otro desde un método de la clase a otro método de la misma clase, también se tiene que hacer a partir de self. Siempre para acceder a cualquier miembro de la clase se hace a partir del método self. Si nosotros después de crear aquí el objeto A, que es un objeto de la clase lámpara y que indicamos que está encendida y después la mostramos, si corremos esto, pues lo que nos va a mostrar es la lámpara encendida. Si le indicamos que la lámpara está apagada, creamos aquí un objeto de la clase lámpara, pero la apagamos y la mostramos. Si corremos esto, nos va a mostrar una lámpara apagada. Bien, ahora vamos a hacer un programa donde vamos a crear nuestro objeto, una lámpara. Y vamos a poner a prueba nuestra clase lámpara. Y le pasamos aquí como parámetro, está encendida, le ponemos false, nuestra lámpara va a estar apagada. Vamos a tener un menú y para no estarlo escribiendo a cada rato, lo meto en una variable, menú. Ponemos la opción 0, apagar la lámpara, 1, encender y X para salir. Luego vamos a poner un while, aunque este while parece infinito, realmente no lo va a hacer porque vamos a romperlo en un momento. La condición es verdadera siempre, nunca se va a hacer falsa, pero vamos a salir con un break. Lo primero que hace es imprimir el menú, que sería esto que tenemos aquí, y luego nos pregunta qué opción deseamos, indicando aquí en OP la opción que nosotros vamos a indicar. Luego vamos a dar las opciones, las distintas opciones, que serían la primera, si opción es igual a 0, entonces de nuestra lámpara llamamos al método apagar, que va a apagar la lámpara y después la imprime. Si la opción es 1, la vamos a encender, y si no es ni 0 ni 1, vamos a dar break, y esto es lo que va a romper este ciclo while que pareciera infinito. Vamos a correr esto. Aquí tenemos nosotros nuestro programa, y aquí está el menú, dice 0 apagar lámpara, 1 encender la lámpara. Vamos a indicar aquí 1, vamos a encender la lámpara, y nos pinta la lámpara encendida. Si le indicamos ahora 0, ahí está nuestra lámpara apagada, la podemos encender, la podemos apagar, puede estar apagada, encendida, y cualquier otro valor me va a permitir salir de nuestro programa. Pues bien, esta sería nuestra segunda clase, la clase lámpara. Y con esto, amigos y amigas, llegamos al final de nuestro video. En este video entonces vimos lo que es la programación orientada a objetos, que es una clase, que es un objeto, creamos dos clases, vimos también que es un constructor. Y bueno, en el siguiente video continuaremos con conceptos un poquito más avanzados sobre la programación orientada a objetos. Espero que este video te sirva y si es así, regálame un like, no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima.